Tantos factores que hay que tener en cuenta que obviamente se entiende lo difícil que es tomar estas decisiones. Rodrigo Quiroga es investigador del CONICET. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Soledad y Rolando, te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Rodrigo, nosotros venimos siguiendo tu análisis desde el punto de vista casi matemático, de los fríos números, de cuál es la velocidad a la cual se está desarrollando ahora los contagios y cuándo habría que empezar a sonar las alarmas o ya entramos en una zona roja. Yo creo que es clave lo que decías vos, Rolando, antes con respecto al tiempo de ocupación de las camas. Y me parece que es algo que no se está teniendo en cuenta. Porque si las camas están ocupadas 20, 25, 30 días por cada enfermo, significa que si tomáramos una medida para disminuir la circulación de las personas y por lo tanto el contagio hoy, recién veríamos que empezaría a disminuir la cantidad de personas internadas en terapia intensiva de acá a 25 o 30 días. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando del 20 de julio. Entonces, creo que esto no se está teniendo en cuenta a la hora de decir no estamos tan saturados. Bueno, ¿cómo van a estar? Tengan en cuenta que las medidas que tomamos hoy recién van a tener efecto sobre la ocupación de camas de acá a 30 días. Creo que en 30 días vamos a estar... Cae exactamente en el pico que todos nos dicen. Nos hablan de 30 días, nos hablan del mes de julio, finales de julio, principio de agosto. O sea, hay que tomarlas urgentes si es así de matemático que colapsa el sistema. Y yo realmente no es lo que indican los números. Uno siempre hace una proyección basado en un escenario, que ese escenario puede cambiar, ¿no? Eso realmente es así. Pero también vemos lo que pasó en los países vecinos, ¿no? Sí. Hubo etapas donde el contagio crecía lento, la ocupación de las camas crecía lento, y de repente explota, ¿no? Sí, Rodrigo, entonces, yo ahí quiero hacer un paréntesis y corrernos un poco de la matemática y recordar de por qué insistimos tanto con el riesgo de colapso sanitario, que yo sé que suena como una fórmula abstracta, pero hay que pensar que el riesgo de colapso sanitario es que haya la elección dramática de decidir a quién le ponen el respirador y a quién no. O sea, que si una persona es mayor de edad van a optar por uno más joven porque tiene más posibilidad de vida. Son decisiones dramáticas. El riesgo de colapso sanitario es esta escena dramática de que alguien va con una persona contagiada a un hospital y le dice no, acá no. Y si ya dejó la ambulancia, tiene que esperar que venga otra ambulancia mientras su familiar va empeorando para tener que llevarlo a otro hospital con la posibilidad de que le digan no, acá tampoco tiene lugar. Estas escenas serían las postales dramáticas cuando hablamos de riesgo de colapso sanitario. Ahora sí, te devuelvo a las matemáticas. No, es que es tal cual lo que vos decís y no nos tenemos que olvidar de eso, porque justamente uno siempre habla de números y etcétera, pero siempre hay que tener en cuenta de lo que estamos hablando, qué significan esos números. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de familiares en una situación de vida o muerte realmente. Entonces, siempre es importante recalcarlo, lo que estás diciendo. Ahora, si yo hubiera, basándonos en lo que ocurrió en los otros países, es por lo que nos preocupamos tanto, ¿no? Porque vemos que ocurrió ya en otros países. No es que vamos a hacer, pensar que aquí no habría colapso a partir de la situación en la que estemos hoy, significa pensar que vamos a hacer realmente la excepción universal a lo que está ocurriendo en todo el resto de los países que están como, que estuvieron, estamos nosotros hoy. Cuando vos hablás de variables, a no ser de que ocurra una variable y esto no pasa, vos debés tener mucho más claro esas variables, pero estamos en invierno, ya hay transmisión comunitaria, la verdad que no hay muchas maneras de pensar que no estemos enfrentando el peor de los escenarios ahora. Tal cual lo que vos decís, uno lo que ve analizando otros países, las tendencias relativas es que, salvo que se tomen medidas muy, muy fuertes de disminuir la circulación de personas, lo que ocurre es que el contagio continúa, ¿no? No disminuye por sí solo. Quizás las medidas de control pueden ayudar un poco, pero yo realmente creo que ya no estamos en tiempos de estar arriesgando a ver si podemos controlar esto con medidas de tibias, digamos, o de mediano impacto. Creo Rodrigo, que tenemos que ir a lo seguro a esta altura. Cuando hablamos de países estamos hablando, lamentablemente, esta cuestión se ha puesto unitario el coronavirus, tenemos que hablar de Capital y Gran Buenos Aires. Cuando vos analizás lo que pasa en Buenos Aires, en el AMBA, como gran ciudad, comparado con otras grandes ciudades, ¿como cuánto debe haber una velocidad estimada de lo que le pasó a Nueva York, por ejemplo? Que estaba en un momento dado, no sé, como nosotros, en un 50% de ocupación de cama de terapia intensiva y de pronto la velocidad los pasó por encima y se saturaron. ¿Qué te dice la experiencia de otras grandes ciudades? Sí, si uno mira San Pablo, Río, Santiago, incluso Lima,
Guayaquil, desde el momento en que estaban en una situación similar a nuestra, con 55-60% de las camas ocupadas, alrededor de 1.000-1.500 casos diarios, y una velocidad de crecimiento entre 14 y 18 días, 30 o 40 días después saturaba el sistema de salud en todas esas ciudades. O sea que esto que vos te estás contando ya pasó. Sí, exacto. Ya pasó en otros lados, no hay por qué pensar que Argentina es diferente. Tal cual. Y además el problema también está en que, como te decía, el tiempo que demora en tomar efecto cualquier medida que uno tome. O sea, si va a tardar 25 o 30 días en empezar a disminuir la ocupación de las camas con las medidas que tomemos, hay que sumar eso a todos los cálculos que uno haga. Entonces realmente yo creo que no podemos demorarnos más de una semana, porque ya empezamos a correr grave riesgo de tener saturación, aunque se vuelva a fase 1 y aunque la gente lo cumpla, ¿no? Que es otro tema, y creo que es importante también resaltar que son importantísimas las medidas económicas para asegurar que la gente pueda cumplir el aislamiento. Porque es realmente tremendamente injusto que justamente los que menos tienen menos capacidad de cuidar su salud y la de su familia porque no se pueden quedar en su casa, ¿no? Claro. Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes.